Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor, en su programa Palabra de Iluminación. Ministerio y programa que preside el doctor y maestro del texto sagrado José Briceño. Prepárate y ponte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en Revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado José Briceño en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño exponiendo y presentando las verdades del reino eterno. Esa verdad que es verdadera, absoluta, que está plasmada en el texto sagrado. Ese es el llamado. Ese es el llamado. Lo he entendido y a eso me acojo, a eso me entrego. Es mi responsabilidad. Nuestra segunda parte acerca de lo que es el día, ese día cronológicamente hablando, en el cual Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Estamos presentando las verdades que están plasmadas en el texto sagrado, o estoy presentando las verdades que están en el texto sagrado, para darle la información que está allí, que es acertada, que te dice el día en que Jesús muere y el día en que Jesús resucita. Quedamos en dos tipos de días santos, días de reposo. Voy a exponer esto que ya lo expuse al final de la primera parte, pero es bueno exponerlo para enlazarlo. Mire, según el texto sagrado, esto no se lo inventa el maestro Briceño, está en la Biblia. Según el texto sagrado, había dos tipos de días de reposos estipulados por Dios, el cual los judíos debían cumplir. Juan nos dice en el verso 31 del capítulo 19 que ese día de reposo era denominado como día de reposo de gran solemnidad, que no está haciendo referencia al sábado como el día de reposo semanal, el Sabbat, no está haciendo referencia. Y aquí es donde está el grave error. En las culturas judías de ese tiempo, las labores de cocina y limpieza del hogar se hacían el día anterior al sábado para así no trabajar en el día de reposo que Dios santificó. Pero por eso el día previo al sábado se conocía comúnmente como el día de preparación. Ahora, resulta evidente que el día en que Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, tuvo que ser la víspera de un día santo, porque eso es lo que registra el texto sagrado. Ahora, pero la pregunta es, ¿qué día santo? ¿A qué día santo se refiere el evangelista, el que escribe? ¿A qué día santo se refiere? La mayoría de las personas creen que Juan está hablando simplemente del día de reposo semanal que se observaba desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. La mayoría supone que Jesús murió y fue sepultado un viernes y de allí se deriva la tradicional creencia de que fue crucificado y murió el Viernes Santo. Pero aquí está, escuchen.
Son muy pocos los que entienden que en la Biblia se habla acerca de dos. ¿Cuántos dos? ¿Cuántos dos tipos de días santos? El primero, el Sabbat, que es el séptimo día de cada semana. El segundo día de reposo está relacionado con los 7 días santos anuales que se mencionan en Levíticos 23. Te lo pongo en la Biblia, lee todo el capítulo, Levíticos 23, y en otros pasajes bíblicos, los cuales ese día puede caer en cualquier día de la semana, que es lo que se conoce como el día de reposo de gran solemnidad, que no tiene nada que ver con el día de reposo semanal. Aquí es donde está la confusión. Repito, como el que escribe, el evangelista dice que Jesús fue bajado de la cruz, sepultado antes de que entrase el día de reposo, la gente se deduce que el día de reposo es el sábado, quiere decir que fue bajado el viernes, quiere decir que Jesús murió un viernes, pero es que el que está escribiendo no está haciendo mención al día de reposo como el sábado o el semanal. Está hablando de un día de reposo estipulado por Dios, que son 7 al año, llamado día de reposo de gran solemnidad. Vamos a leer. Levíticos capítulo 23, verso 4 al 8. Dice así, cito. Vaya a su Biblia, vaya siguiéndome. Dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en su tiempo, de acuerdo a las estaciones, de acuerdo al tiempo. En el mes primero, que viene siendo el mes de abril, para el calendario judío, el primer mes es abril. Para el calendario gregoriano, el primer mes es enero. Entonces, en el mes primero, abril, a los 14 días del mes, dice así, a los 14 días del mes, entre las dos tardes, Pascuas es de Jehová. O sea, está hablando de la celebración de las Pascuas. ¿Ok? Dice, y a los 15 días de este mes de abril, ya no es el día 14 que se celebraban las Pascuas, sino entramos en el día 15, que se empezaba otra fiesta, que es la fiesta de los panes sin levadura. Dice así, y a los 15 días de este mes, abril, es la fiesta solemne de los panes sin levaduras a Jehová. Dice, 7 días comeréis panes sin levadura. Primer día, o sea, de esos 7 días, tendréis santa convocación. ¿Qué? Tendréis santa convocación. O sea, serán días de reposo que no es el sábado. Este dice, tendréis santa convocación. Está hablando del día de reposo de gran solemnidad, que no está hablando del sábado. Entonces dice, tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrendas encendidas. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Ya está hablando del día sábado de reposo, el Sabbat. Aquí en este capítulo, en este libro, Levítico capítulo 23, verso 4-8, se presentan los dos sábados. Se presenta el día sábado o el día de reposo de gran solemnidad, y se presenta el día de reposo que cae con el Sabbat, que es el día sábado semanal. Aquí está, lo acabo de leer, vaya y léalo usted detenidamente. Ahora, escuche. El apóstol Juan explícitamente nos dice que el día santo que comenzó a la puesta del sol,
inmediatamente después de la sepultura de Jesús, era uno de estos días santos anuales. No está hablando del día de reposo semanal. Te lo vuelvo a repetir y te lo voy a demostrar. El apóstol Juan explícitamente nos dice que el día santo que comenzó a las puestas del sol inmediatamente después de la sepultura de Jesús era uno de estos días santos anuales. Juan dejó escrito que aquel día de reposo era de gran solemnidad. Búsquese Juan capítulo 19, verso 31. Esa expresión, día de reposo de gran solemnidad, expresión que se usaba para diferenciar los 7 días santos anuales del día de reposo que ocurría cada sábado, denominado como el Sabbat. Vaya siguiéndome. Los evangelios nos dan una información que la noche previa a la condena, crucifixión y muerte de Jesús, Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. Váyase a Mateos capítulo 26, verso 19 al 20. Váyase a Marcos capítulo 14, verso 16 al 17. Váyase a Lucas capítulo 22, verso 13 al 15. Se lo pongo en la Biblia. Repito, los evangelios nos dicen que la noche previa a la condena, a la crucifixión y a la muerte de Jesús, Jesús celebró las Pascuas con sus discípulos. Esto significa que fue crucificado en el día mismo de las Pascuas, en el mismo día de las Pascuas. En Levítico 23, donde se detallan las fiestas de Dios, leemos que el día después de las Pascuas comienza un nuevo festival, que es la fiesta de los panes sin levaduras. Verso 5, verso 6 de Levítico 23. Refiriéndose específicamente a estas fiestas, así dice el que escribe, cito: el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Verso 7. De este primer día que se menciona en el verso 7, es el primero de los días santos anuales de Dios. Es el día de gran solemnidad, el cual se refirió Juan, que no tiene nada que ver con el día de reposo del sábado. Señores, la Pascua comenzó, oído, salga de la cultura occidental y métase a la cultura oriental. Si usted no va a entender ni una papa. La Pascua comenzó a la puesta del sol y concluyó a la puesta del sol del día siguiente. Repito, las Pascuas comenzó a la puesta del sol y concluyó a las puestas del sol del día siguiente. Jesús comió la cena pascual con sus discípulos y fue arrestado esa misma noche. Hora más tarde, después del amanecer, fue interrogado por Anás y por Caifás. Anás, el sacerdote vitalicio, sumo sacerdote vitalicio, y Caifás, el sumo sacerdote que estaba en ejercicio en el momento, que viene siendo el yerno de Anás. Anás es suegro de Caifás. Entonces dice, luego fue llevado ante Pilato, posteriormente crucificado y luego sepultado apresuradamente justo antes de la próxima puesta del sol, cuando terminaba las Pascuas y comenzaba el día de gran solemnidad. Es decir, el primer día de las fiestas de los panes sin levaduras
Esto está escrito según lo que está en Levíticos. Usted lo puede analizar. Te lo vuelvo a repetir y te lo voy a leer para que lo puedas entender otra vez. Vamos a comenzar, porque es que esto hay que detallarlo bien. Las Pascuas comenzó a la puesta del sol y concluyó a las puestas del sol del día siguiente. Jesús comió la cena pascual con sus discípulos y fue arrestado esa misma noche. Horas más tarde, después del amanecer, fue interrogado por Anás y Caifás. Luego fue llevado ante Pilato. Pilato posteriormente es crucificado y luego sepultado apresuradamente junto antes de la próxima puesta del sol, cuando terminaba las Pascuas y comenzaba el día de gran solemnidad, es decir, el primer día de las fiestas de los panes sin levadura. En Levítico 23 se especifican el orden y las fechas de estos días, y los evangelios confirman el orden de los acontecimientos a medida que iban ocurriendo. Toda la información está en la Biblia. Lamento por lo que no estudian Biblia. I'm sorry for you. Lamento por lo que no estudian las escrituras, solamente leen, y más lamento con los que ni siquiera la leen. Vamos a ver. Crucificado un martes en la mañana, Jesús fue crucificado un martes en la mañana y lo bajaron de la cruz antes de que comenzara el día miércoles a las 6 de la tarde. Oiga bien esto. Existen varios programas de computarización. Esto me metí, porque es que yo no leo por leer. Me metí y dije, espérate, ¿dónde está este sistema o este programa de computarización? Donde te puede decir la fecha desde el comienzo del calendario gregoriano. Y me metí y busqué el 1 de agosto de 1959, en el cual nací, a ver qué día cayó qué día era. Y exactamente cuando me meto en este sistema y doy clic, se rodó y exactamente dice que yo nací un 1 de agosto de 1959, día sábado. Día sábado. Entonces, existen varios programas de computarización que hacen cálculos de cualquier año, determinando, incluyendo la fiesta de las Pascuas y las demás fiestas bíblicas, determinando el día exacto. Estos programas muestran que en el año 31 de nuestra era, según el calendario gregoriano, año en que Jesús murió, en que nuestro Señor Jesucristo muere, en el mes de Nisan, que es equivalente al mes de abril. La cena pascual se dio el martes en la noche, y que a la puesta del sol del martes, según el calendario judío, marcó el comienzo del día miércoles, pero que para el calendario gregoriano era martes todavía, pero para el calendario judío era miércoles. Por eso es que Jesús, según el calendario gregoriano, murió un martes, pero según el calendario judío, él murió fue un miércoles. Présteme atención. Estos programas muestran que en el año 31 de nuestra era, según el calendario gregoriano, año en que murió Jesús, en el mes de Nisan, equivalente al mes de abril, la cena pascual se dio el martes en la noche,
y que a la puesta del sol del martes, según el calendario judío, marcó el comienzo del día miércoles, que se denomina día de gran solemnidad, es decir, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. En consecuencia, según lo que registra el texto sagrado, aunado a la información que nos da este sistema de computarización, Jesús murió y fue sepultado un martes antes de la puesta del sol, según el calendario gregoriano y el calendario judío, y resucitó un sábado a la puesta del sol, según nuestro calendario gregoriano, que vendría siendo un domingo para el calendario judío. Te lo repito, te lo vuelvo a repetir. En consecuencia, según lo que registra el texto sagrado, aunado a la información que nos da este sistema de computarización, Jesús murió y fue sepultado un martes antes de la puesta del sol, según el calendario gregoriano y el calendario judío, y resucitó un sábado a la puesta del sol, según nuestro calendario gregoriano, que vendría siendo un domingo para el calendario judío. Entonces, hay pruebas irrefutables en los evangelios de esta verdad que les acabo de presentar en relación con el día de la sepultura, que fue el día martes, y su resurrección el día sábado, al atardecer de la caída del sol. Óigame. Examinemos un detalle. Vamos a examinar un detalle que no se ha tomado en cuenta en los escritos del Evangelio de Marcos. Vamos al texto sagrado. El escritor del Evangelio dice, quien Marcos dice, que cuando pasó el día de reposo, que es equivalente al de gran solemnidad, no el día sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el sepulcro. Marcos 16:1. Óigame, Marcos 16:1. Como el cuerpo de Jesús había sido colocado en el sepulcro junto antes del comienzo de ese día de reposo anual, el de gran solemnidad, las mujeres no pudieron haberlas comprado o comprar las especies aromáticas durante ese día santo de reposo de gran solemnidad, ya que las tiendas estaban cerradas. Por ello dice Marcos, compraron las especies cuando pasó el día de reposo de gran solemnidad. Ellas compraron las especies después que pasa el día de reposo, pero no está hablando del domingo. Está hablando del día de reposo de gran solemnidad. ¿Por qué lo sé yo? Por la información que nos da Lucas, pasaje paralelo. Pero cuando nosotros observamos otro detalle muy revelante, muy revelador que nos presenta Lucas, el escritor dice que las mujeres que habían venido con él, con Jesús desde Galilea, que los que le seguían a él, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo y dónde fue puesto su cuerpo, o sea, dónde fue Jesús sepultado. Óigame, y vueltas a donde, a sus casas, dice, prepararon especies aromáticas y ungüentos, óigame, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Señores, Marcos dice que las mujeres compraron los especies aromáticas después del día de reposo. Lucas dice que no.
Lucas dice que la compraron antes de un día de reposo y las prepararon y descansaron en el día de reposo. Oiga bien, capte usted, solo haga un análisis de los dos pasajes que le acabo de presentar. Marcos afirma claramente que las mujeres compraron las especies aromáticas después del sábado, cuando pasó el día de reposo. Después del sábado, cuando pasó el día de reposo. Lucas nos dice que las mujeres prepararon las especies aromáticas, ya la habían comprado, y los aceites fragantes, y después de haberlas comprado y preparado, descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Señores, indica que el día de reposo que me está tratando Marcos o que Marcos está haciendo referencia es el día de reposo de gran solemnidad. Y el día de reposo que presenta o que me está tratando Lucas es el Shabbat, el día de reposo semanal. Entonces, por la información que nos dan los dos evangelistas, hay una evidente contradicción entre los dos, entre los relatos. A menos que se esté hablando o tratando de 2 días de reposo, que eso es lo que está presentando los evangelistas. Marcos te está hablando del día de reposo de gran solemnidad y Lucas te está hablando del día de reposo del Shabbat. Ahí le dejo esa mandarina, vaya pelándola mientras le doy la otra. Óigame. Marco nos dice que después del día de gran solemnidad, es decir, el día santo anual que comenzó el miércoles a la puesta del sol del martes, según el calendario judío, y terminó el miércoles a la puesta del sol que le dio comienzo al día jueves, según el calendario judío, las mujeres compraron las especies para ungir el cuerpo de Jesús. Antes ellas no lo podían hacer, porque era un día de reposo, pero de gran solemnidad. Lucas nos dice o nos da una información que las mujeres prepararon las especies el día jueves, después de la puesta del sol del día miércoles, y que después descansaron el día de reposo semanal, que se guardaba desde la puesta del sol del viernes, que le daba comienzo al sábado, hasta la puesta del sol del sábado, que le daba comienzo al domingo, conforme al mandamiento según el calendario judío. Señores, cuando comparamos los detalles en ambos relatos, claramente podemos observar que se está hablando de ¿de cuánto? De 2 días santos o 2 días de reposo distintos, separados por un día de trabajo. El primero era un día de gran solemnidad, que es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que cayó en un miércoles, y el segundo era un día de reposo normal, el sábado, 7º día de la semana, el Shabbat. Si no me está agarrando, vuelvo a regresar el video y sígalo hasta que usted lo tome. Por otra parte, mire este detalle tan fuerte que hay acá. Cosa, pero ya vamos a entrar en el terreno de lo que es la gramática y la etimología de los términos.
principios y reglas para interpretar las escrituras. Preste atención. Por otra parte, el texto griego koiné del Evangelio de Mateo, en su original, también nos permite ver claramente que en estos relatos se menciona 2 días santos. Oído. En las traducciones normales, dígase, todas las Casidro de Reina y la revisión de Cipriano de Valera, dígase la Vulgata Latina, dígase la Vulgata, la Biblia latinoamericana, católica, la Nácar Calunga, y para usted de contar, en todas esas traducciones, pero no en el texto original, en todas estas traducciones se escribió que las mujeres fueron al sepulcro pasado el día de reposo. Pero la palabra griega en Mateos, esa palabra que Mateos utilizó para hablar, hacer referencia del día de reposo, en su escrito, que corresponde a la frase día de reposo, en su original, está en plural. Óigame, plural. De manera que una traducción más acertada podría ser, cito, pasado los días de reposo, podría ser pasado los días santos, o podría ser o después de los sábados. Pero no se lo pierda. Váyase usted a la 4ª edición de la Biblia textual, que la acabo de comprar. Considero que es hasta ahora una de las mejores que hay en el español. Ya viene la 5ª edición. Carlos Fuchán hizo un buen trabajo y un equipo que estuvo allí. En esa edición, señores, la 4ª edición de la Biblia textual, Mateos 28:1 dice es así: y pasado los sábados, plural, dice, pasado los sábados, las mujeres fueron al sepulcro muy temprano en la mañana. O sea, el domingo. Pero observe, pasado los, plural, los sábados. ¿Cuál? El sábado de gran solemnidad, que se consideraba un día de reposo, también se le llamaba Sabbat. Y el sábado semanal. De esos sábados es que está haciendo mención Mateo. Y usa el plural. En nuestras versiones se utilizó fue un singular para mantener la tradición, pero en sí fueron 2 días de reposo que pasaron. Entonces el texto dice como sigue. Dice así: después de los sábados, al amanecer del día 1 de la semana, llegó María Magdalena con las otras Marías para ver el cuerpo. Como dice el texto originalmente, después de los sábados o después de los días de reposo. Al amanecer del día 1, es el domingo de la semana, que es el domingo, llegó María Magdalena con las otras Marías para ver el sepulcro. Ay, mi mamá, oído. Señores, ¿cuándo resucitó Jesús? Sabemos que murió un martes, lo sepultaron un martes, antes de que entrase el día miércoles, porque el miércoles, como el día 15, comenzaba la fiesta de los panes sin levadura y ese día era día de reposo de gran solemnidad. Tuvieron que bajarlo de la cruz antes de que entrara el miércoles
que entraba el martes a las 6 de la tarde a la puesta del sol. En el calendario gregoriano seguía siendo martes, en el calendario judío ya era un miércoles. ¿Cuándo resucitó Jesús? Vamos a esto. Hemos visto que Jesús fue crucificado, muerto y sepultado un martes antes de las puestas del sol. Inicio del día miércoles, justo antes del comienzo de un día santo anual, día de reposo de gran solemnidad, no del día de reposo semanal que equivale al sábado. Entonces, oído, siendo así, porque es así, ¿cuándo resucitó entonces Jesús, maestro? Es la pregunta. Ahora, como lo explicamos anteriormente, cuando nosotros leímos Juan, su capítulo 20, verso 1, se nos dice que el primer día de la semana, preste atención, deje de leer Biblia, estudia. Se nos dice que el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro de mañana, siendo aún oscuro. Observe esto, no había salido el sol, siendo aún oscuro, y vio quitada la piedra del sepulcro. El sol todavía no había salido. Por lo tanto, oído, es obvio que Jesús negativamente no resucitó al despuntar el alba en la mañana del domingo. Jesús resucitó después de la puesta del sol del sábado, donde se da comienzo al domingo, porque eran 3 días y 3 noches el cual el Hijo del Hombre iba a estar en el corazón de la tierra. No podía pasar un segundo más. Señores, si nos limitamos a leer los evangelios y las palabras del mismo Jesús y simplemente aceptamos lo que nos dicen, tendremos la información exacta. Jesús dijo, porque como tuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días sol y 3 días y 3 noches luna. 3 días sol y 3 noches luna. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Está hablando, señores, de días de 24 horas, 12 horas del día y 12 horas de la noche. El ciclo de 24 horas según el calendario gregoriano. Pero también te está hablando, según el calendario judío, de puesta del sol a puesta del sol. ¿Dónde está esto, maestro? Mateos capítulo 12, verso 40. Y dice Jesús, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Señores, su cuerpo fue depositado en el corazón de la tierra, es decir, en el sepulcro, justo antes de la puesta del sol de un martes, comienzo del miércoles, que era el día de reposo de gran solemnidad. Todo lo que hay que hacer es contar los días y ya. Vamos a dar un cómputo, vamos a contarlos. Venga, sígame. No me pierda un detalle. Sígame porque esto que le voy a decir es como un trabalengua. Pero sígame. Oído. Desde la puesta del sol del martes, comienzo del día miércoles,
hasta la puesta del sol del miércoles, que es el comienzo del día jueves, nos marca un día. Ahí tienes el primer día. Usted lo puede repetir, maestro, para tomar nota. Vaya, tome nota. Desde la puesta del sol del martes, comienzo del día miércoles, hasta la puesta del sol del miércoles, que es el comienzo del día jueves, nos marca el primer día. Vamos al segundo conteo. Desde la puesta del sol del miércoles a la puesta del sol del jueves, comienzo del día viernes, nos marca el segundo día. ¿Está tomando nota? Tercer cómputo. Y desde la puesta del sol del día viernes a la puesta del sol del sábado nos marca el tercer día, que era el comienzo del día domingo. Ay. Es decir, un día y una noche nos llevan a las puestas del sol del jueves. Otro día y otra noche nos llevan a la puesta del sol del viernes. Y un tercer día y una tercera noche nos lleva a la puesta del sol del sábado, donde se le da comienzo al domingo, pasando 3 días después de su sepultura. Es decir, Jesús resucitó un sábado según el calendario gregoriano después de la caída del sol, que según el calendario judío vendría siendo el comienzo del día domingo. Diga, ay. Señores, de acuerdo con las palabras del mismo Jesús, Él resucitaría, Él resucitaría 3 días y 3 noches después de su sepultura. Ni un segundo menos, ni un segundo más. Alrededor de la misma hora. Es decir, ni un segundo más, ni un segundo menos. Repito, de acuerdo con las palabras del mismo Jesús, Él resucitaría 3 días y 3 noches después de su sepultura, alrededor de la misma hora. Es decir, a la puesta del sol. Esto concuerda con las escrituras. Según lo que leímos, Él ya había resucitado y abandonado el sepulcro cuando María llegó el domingo por la mañana siendo aún oscuro. O sea, Jesús resucitó exactamente en el comienzo del día domingo, cuando termina el día sábado, a la puesta del sol. Si lo vemos bajo el calendario gregoriano, entonces Jesús resucitó fue el sábado, porque el sábado es hasta las 12 de la noche. Pero si lo vemos en el calendario judío, Jesús resucitó fue el domingo, porque después de las 6 de la tarde, la puesta del sol del sábado comenzaba el domingo. Señores, mire, no había nadie en los alrededores para presenciar su resurrección que se llevó a cabo dentro de un sepulcro, custodiado por guardias romanas, por una guardia romana. Las propias palabras de Jesús y los detalles registrados en los evangelios comprueban que tuvo que haber ocurrido 3 días y 3 noches después de ser sepultado, cerca de la puesta del sol, al final del sábado, justo al comienzo del día domingo. Escuche. Por otro lado,
Hay que tomar en cuenta que sin lugar a dudas, oído lo que viene, eso lo está inventando usted, reprenda al diablo, maestro, reprenda al diablo. No, no, no. Es que hay cosas que están en la Biblia que aunque la Biblia no se puede entender por lógica, hay cosas que están en la Biblia que las debes aceptar porque está allí en el escenario, tácitamente, sobreentendido, eso está allí. Por otro lado, mire esto que es una locura del maestro Briseño, reprendo al diablo, pero el Espíritu me da testimonio de que es así. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que sin lugar a duda, los ángeles estuvieron en el sepulcro esperando la resurrección de Jesús mediante el Espíritu Santo. Wow. Para preparar su indumentaria. Oído, para preparar su indumentaria y vestirlo para su debida aparición a sus discípulos y a más de 500 hermanos. Ya que Jesús fue sepultado, oído lo que viene esto, reprende al diablo, no maestro, reprende al diablo, usted se pasó, pero es lo que dice, es lo que está aquí. Jesús fue sepultado envueltos en lienzo y en un sudario, untado con especies aromáticas, totalmente, oído, totalmente desnudo. Desnudo. Esa preparación llevó su tiempo. Váyase a Juan capítulo 19, verso 40 y váyase a Juan capítulo 20, verso 7. Los ángeles prepararon la indumentaria, los vestidos, limpiaron a Jesús, trataron con él y lo vistieron y lo prepararon para su aparición a sus discípulos, porque desnudo no se iba a aparecer, porque Jesús estaba desnudo, lo cubría era él. Los lienzos que colocaron sobre su cuerpo, que era como especie de una momia, y el sudario. Señores, por mucho que nos esforcemos, es imposible contar 3 días y 3 noches de 24 horas entre una sepultura que se dio un viernes por la tarde y una resurrección que se dio un domingo por la mañana. Eso es imposible. Ni cuadra en el calendario gregoriano, ni cuadra en el calendario judío. No me venga usted a decir que un minuto de un día representaba el día. No, eso es falso. Los días se cuentan de puesta a puesta del sol. Punto. Así lo vio Dios, así lo vieron los judíos, así lo vieron los hebreos y así elaboraron su calendario. Entonces, la tradición del Viernes Santo y del Domingo de Resurrección no se basa en el testimonio de las Sagradas Escrituras, ni concuerda con los hechos verdaderos. Sin embargo, cuando examinamos todos los detalles registrados en los evangelios y los comparamos con las palabras de Jesús mismo, como lo hemos hecho, podemos ver la verdad y que todo encaja a la perfección. Las palabras del ángel que tanto asombraron a las mujeres en el sepulcro vacío fueron absolutamente ciertas. El ángel le dijo a las mujeres, cito, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como él lo dijo. ¿Cuándo lo dijo?
Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ese fue el mensaje que le dieron los ángeles. Eso está registrado en Mateo 28, versos 5 y 6. Señores, mi consejo es no se aferre a tradiciones e ideas religiosas que no se basan en el testimonio de las Escrituras. No. Asegúrese de que sus propias creencias y sus prácticas estén afirmadas, enraizadas en las enseñanzas del texto sagrado. Entonces observe usted que Jesús muere un martes antes de la caída del sol, comienzo del miércoles, que comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Ese día, el día 15, mes Nisingue, mes de abril, comenzaba la fiesta de los panes sin levadura y era el día de reposo de gran solemnidad. A Jesús lo sepultan antes de que entre este día de reposo, no el sábado. Entonces, como no estudiamos, como no analizamos el texto sagrado, como no le dedicamos tiempo a esto, porque esto no es fácil, porque esto no es para vagos, esto no es para delincuentes. El estudio de las Escrituras es gentes que no sé si decir para los que son llamados, porque es que todos tenemos ese llamado y ese deber de estudiar las Escrituras. Pero el estudio de las Escrituras es para aquellos que son amantes del estudio de las Escrituras, que quieren indagar y conocer más el pensamiento de Dios, que quieren tener una mayor intimidad con Dios, una mayor comunión con Dios, que quieren gozar de su relación con el Dios Padre, con el Dios Hijo, con el Dios Espíritu Santo, y que de la única forma que gocemos de una mayor, que disfrutemos nuestra relación con ellos y tengamos una intimidad y una comunión, es que conozcamos el carácter del Padre, el carácter del Hijo, el carácter del Espíritu Santo, y que eso está plasmado en el texto sagrado, y la única forma es que estudiemos. Entonces, como no estudiamos, solo leemos, pues automáticamente, cuando Juan dice que aquel día era de reposo de gran solemnidad, inmediatamente se lo tiramos al sábado semanal, el día de reposo semanal, y ya deducimos que Jesús tuvo que morir un viernes porque fue bajado de la cruz antes que entrara el día de reposo, que era sábado. Pero no, está hablando del día de reposo de gran solemnidad, que se cumplió el día 15 del mes de abril, después de después de las Pascuas, venía la fiesta de los panes sin levadura, y ese primer día era día de reposo también. Entonces dijeron los fariseos y saduceos, bájenos de la cruz para que no choque con el día de reposo de gran solemnidad, no el sábado. O sea que esa semana hubo 2 días de reposo los cuales los judíos deberían cumplir. Y ese día de reposo de gran solemnidad podía caer cualquier día de la semana. Señores, escuche esto. Hay una comunidad judía, es muy seria en este asunto. Ellos celebran las Pascuas el día 14, independientemente que caiga el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Celebran las Pascuas ese día 14. Y celebran la resurrección de Jesús 3 días después. 14, 15, 16, 17, para el día 18. Ellos celebran eso del mes de abril. Caiga el lunes, caiga martes, caiga miércoles, caiga jueves, caiga viernes, caiga sábado, caiga domingo. A ellos lo que les interesa no es el día en el sentido de la semana. A ellos no les interesa el día semanal, sino les interesa el número del día mensual. Y si el día 14
Cae el lunes celebran las Pascuas. Y si el día de la resurrección, de que Jesús resucitó 3 días después del día de las Pascuas, cae martes, celebran la resurrección de Jesús el martes. Porque independientemente, nosotros lo que celebramos es que Jesús resucitó 3 días después de las Pascuas. Exactamente el día 17 para pasar el 18 de abril. Y punto. ¿A quién se le ocurre mover la Semana Santa? Esto es un jueguito, esto es un comercio, esto es mentira, esto es falacia. ¿Ah? ¿De dónde viene eso? De allá, del Vaticano. No es posible que una vez en la Semana Santa cae en marzo. Este año cayó en marzo. El año que viene puede caer en abril. Y el que viene arriba puede caer en mayo. Va a llegar el día en que nos la van a tirar para diciembre junto con la Navidad. Esto es un jueguito, es una falta de respeto. Entonces, eso, porque como según el calendario gregoriano, no podemos celebrar la resurrección de Jesús un miércoles, tiene que ser un domingo. Punto. Lo tenemos que cuadrar en el calendario gregoriano. Pero no, los judíos celebran la resurrección de Cristo 3 días después de las Pascuas, independientemente el día que caiga. Punto. Así, porque nosotros nos estamos guiando, dirían los judíos, es por el día del mes, no el día de la semana, sino por el día del mes que Jesús resucita, que son 3 días después de las Pascuas. 3 días después nosotros lo celebramos, caiga domingo o caiga miércoles, caiga el día que sea. Punto. ¿Estamos acá? Bueno, ahora sí, Maestro Briceño les cumplió con darles este estudio. Esta es la segunda parte. Finalizo. Y gracias al Señor por los que oran por mí. Oren, no dejen de orar por mí. No dejen de orar. Oren mucho, mucho. El Eterno me cubra grandemente. Me cubra mucho. Segundo, compartan estos mensajes, no se queden con ellos. Compártanlo con todo el que pueda. Vamos, abran su portal de YouTube, abran su canal, compartan estos mensajes. Búsquense nuevos suscriptores para la página, tanto de TikTok, de YouTube, el canal de YouTube, la página de Facebook, porque vienen cosas buenas, enseñanzas buenas. Y tercero y cuarto, si usted puede enviar una ofrenda para este ministerio, hágalo. Se lo agradecemos con honores. Maestro, ¿diría usted que sería la mejor posición? Yo estoy agradecido de su ministerio. Dios me ha enseñado mucho y yo quiero cumplir con lo que el apóstol Pablo dijo. Sé copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. Hagan lo que hizo la iglesia de los filipenses, que enviaron una ofrenda a Pablo cuando estaba en Tesalónica. La única iglesia que Pablo fundó fue la que se encargó de sostener su ministerio. Usted está aprendiendo con el maestro Briceño, con este ministerio, aporte una ofrenda. Eso sí, hágalo con todo el deseo, con todo el cariño, con todo el respeto. No se sienta manipulado, intimidado, controlado. No. Ni tampoco lo vaya a hacer para que Dios lo bendiga, porque eso es prostitución. No. Pablo dijo que cada quien dé por 3 causas, 3 razones. Una, conforme haya sido prosperado. 2, conforme sea agradecido. Y 3, de acuerdo a las demandas. Usted ha sido una persona prosperada, dé. O sea, no dé para que Dios lo prospere. No. Usted da porque Dios lo ha prosperado. Segundo, yo estoy agradecido, maestro, de lo que Dios me ha dado. Todo, la casa, el carro, todo. Agradecido de la vida. Yo voy a aportar para su ministerio o para un ministerio que esté
sembrando el reino, sembrando la palabra del reino, verdad verdadera, verdad absoluta. Y 3, maestro, yo sé que usted tiene demanda, no necesidad, porque una persona que tiene al Dios eterno, que es el dueño del oro y la plata, que se puede decir que somos hijos, no que magnate, en el término magnate le queda pequeño a Dios, Él es el dueño de todo. No podemos decir que estamos pasando necesidades. Hay demandas que cumplir, ¿sí?, en este ministerio. Envíe su ofrenda. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Por el sistema CEL. Se lo puede hacer por el sistema CEL. El usuario es mi número telefónico. 786 más 1-786 más 1-786-604-3352. Se lo repito, más 1-786-604-3352. Y también lo puedes hacer por el sistema PayPal. También lo puedes hacer por PayPal. ¿Cuál es el usuario, maestro? Mi correo. josn77bricenoa77@gmail.com. Se lo repito, josn77bricenoa77@gmail.com. Esto lo va a colocar a nombre de José Briceno. Oiga, Briceno con C y con N. No ponga ñ ni S. El José Briceno. Lo coloca a nombre de José Briceno. ¿Ok? Me despido de ustedes con tanto amor, con tanto respeto y con tanta consideración. Manténgase porque vamos a continuar los estudios de códigos de ética ministerial. Lo vamos a continuar. ¿Ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp más 1-786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.